Recientemente cobró notoriedad el caso del Congreso de Jalisco por haber rechazado la ley de infancias trans. Esta ley permitía o permite a los menores de edad rectificar su acta de nacimiento con nombre y sexo aún sin el consentimiento de sus papás. Los diputados que estaban a favor de esta ley pues argumentaban que ya la Suprema Corte de Justicia el 3 de marzo de 2025 me parece había aceptado que pues no era necesaria la mayoría de edad para hacer cambios en el acta de nacimiento, ¿no? Y que los padres tenían que aceptar de manera obligatoria la decisión de los menores de edad. Y esto pues abre un debate acerca de la ideología de género que se está fomentando a través de la comunidad LGBTQI+, tocando un tema muy específico, ¿no? Sobre la diversidad de géneros o de sexos. Por desgracia, pues este debate pues carece de sustento científico, puesto que la biología es clara, solamente existen dos sexos en la naturaleza, macho y hembra. La mujer es una hembra humana y el hombre pues, es un macho humano. Este hecho le da a la mujer, por ejemplo, ciertas características que la definen y la identifican. Pues, la primera es la capacidad de gestar vida. La segunda pues tiene pechos más prominentes y caderas más amplias, precisamente porque tiene esta o su función va a ser esta a lo largo de su vida. No hay forma de que un hombre se convierta en mujer, ni que una mujer se convierta en hombre. Por más que uno se autoperciba de esa manera, no existe esa transición ni existe esa transformación. Mucho menos es claro que un menor de edad tenga plena conciencia de lo que significa esto. En ese sentido, pues la aprobación de esta ley no abona nada para mejorar la convivencia social, pues solo las personas mayores tienen capacidad y criterio para afrontar las decisiones que toman, los menores de edad pues no. Y esto me hizo pensar mucho acerca de la educación que se le está dando a nuestros pequeños en el nivel de primaria, principalmente porque no tiene mucho se aprobó una reforma que cambia o modifica los contenidos de los planes de estudio de los menores, así como los libros de texto. Esto fue muy sonado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces pues revisé algunos libros y encontré pues varias cosas bastante interesantes. Lo primero que se nota es el intento por parte de la Secretaría de introducir en los libros de texto temas relacionados con la ideología de género, capítulos dedicados a la igualdad, a sobrellevar las diferencias, a luchar contra los estereotipos, están muy marcados desde los primeros grados escolares. Por ejemplo, en el libro de segundo grado llamado Proyectos del Aula, en su página 160, hay un tema dedicado a las familias diversas y se establece como normal una familia integrada por dos varones y un menor. Bueno, en el ejemplo del libro hay dos varones y una menor, argumentando que existen diferentes tipos de familia. Si bien es cierto, los núcleos que forman la familia, las personas que integran una familia son diversas, el concepto de familia que permitió la evolución de la sociedad humana y que deriva de un proceso de más de 100.000 años de evolución es la familia integrada por un hombre, una mujer y los pequeños. Esto no es algo que se dio por casualidad o que se estableció por ley, como se quiere intentar hacer ahora con estos cambios de sexo. La familia es el resultado de un largo proceso evolutivo que exige para la constitución una relación consanguínea entre padre y madre y los pequeños. Esta relación ofrece al individuo pues, cierto sentido de pertenencia, lazos afectivos más fuertes y una compatibilidad genética. Por miles de años esta ha sido la mejor forma en que la sociedad se ha podido integrar. Por lo tanto, esto no es modificable ni su estructura puede cambiarse o moldearse a gusto por decreto. Así que pues no se llegó a esta familia integrada por papá, mamá e hijos de manera casual. Esto es el resultado de un proceso de cientos de miles de años de evolución o miles de años de evolución. Hoy sabemos que los pequeños aprenden a través del contraste o se relacionan con los papás a través del contraste. Ellos asimilan la forma y el cariño que les da mamá de un tipo y la forma y el cariño que les da el papá de otro tipo. Aprenden sus comportamientos, sus roles, etcétera. Y de esta manera ellas van creando su propia personalidad, sus valores y sus principios. Por eso los pequeños que nacen en una familia monoparental
es decir, que está a cargo solamente de uno de los dos padres, madre o padre, pues tiende a tener algunas deficiencias y heridas emocionales que se verán reflejadas en el futuro. Por supuesto, cada persona afrontará esto de manera distinta y su línea de vida y condiciones de vida les permitirán obtener resultados diferentes en la vida, pero sí existe una afectación real en el caso de familias que están siendo o que son monoparentales. En otro libro, el libro de proyectos comunitarios del mismo grado, en su página 140 se promueve un desfile por la igualdad y aunque de manera disfrazada, sí se intenta normalizar y romantizar el hecho de aceptar diferencias, en especial de aquellas personas que tienen preferencias sexuales no comunes. Lejos del juicio moral que podamos hacer aquí entre si esto es bueno o malo, debería ser o no, hay que ver cuál es la utilidad que tiene para pequeños de 7 u 8 años este tipo de información. Primera, porque ellos están en una etapa en la que esto pues realmente no les interesa. El comportamiento de los menores a esa edad se desarrolla a través del juego y el juego es mucho más importante para su relación con las personas en las que ellos van a identificar las diferencias con sus compañeros más que las diferencias que les puede explicar un texto y más de este tipo. Y esto, volvemos a lo mismo, no es una cuestión de pensamiento ideológica, es biología básica. De hecho, los animales también existen. Si ustedes tienen mascotas, un gatito, un perrito, etcétera, verán que en su infancia los niños, los animalitos, todos los bebés tienen poca aversión a cosas diferentes y el mundo lo van conociendo a través de la exploración. Por eso es muy factible que si ustedes tienen un gato bebé y un perrito bebé, a la larga terminen creciendo juntos, aceptando sus diferencias y siendo muy amigos. Diferente a que si ustedes tienen un perro adulto e integran un gato adulto, puede que ahí haya problemas. Lo mismo pasa con los humanos. Nosotros entendemos las diferencias a través de las relaciones y los niños las van a entender a través del juego. Por eso el juego es muy importante a esas edades. Entonces aquí habría que cuestionar qué tan útil es un conocimiento de este tipo para personitas que tienen 7 u 8 años. La cuestión no queda ahí, lo que sí se nota es que por lo menos en todos los grados de primaria, principalmente en 2 libros de texto que son obligatorios y que tienen todos los grados, que se llaman proyectos del aula y proyectos comunitarios. En estos libros, se integra normalmente un tema de diversidad, de conflictos de género y de ideología de género. Y en los últimos grados ya temas de educación sexual. Así, en el libro de proyectos comunitarios de quinto grado, en su página 204, se habla de la niñez y de la violencia de género, y en el mismo libro hay un tema sobre reproducción sexual. Los libros de primaria no están perdiendo oportunidad de introducir temas de ideología de género, como lo mencioné, en todos los grados. El tema central es que los menores de edad se están formando de manera superficial sobre todos estos temas que son técnicamente bastante importantes para todos, más si se los están enseñando, porque lo que también se nota en los libros de texto es que no hay profundidad en ninguno de los temas. Todos los temas se están tratando de manera somera y lo más crítico es que la organización temática mezcla disciplinas y que los niños no se están focalizando en un tema en específico, por lo que el aprendizaje se vuelve un galimatías bastante. En el libro de quinto grado, Nuestros Saberes, en el tema de educación sexual, se inserta un ejercicio de estadística descriptiva, sin que haya una clara explicación de los ejercicios, sin que haya una clara explicación de cómo se calculan los indicadores estadísticos. Es decir, conceptos como media, mediana y moda no están bien explicados, para qué se utilizan, cómo se utilizan y que haya ejercicios que les permitan a los alumnos entender el por qué y para qué los están haciendo e incluso en dónde los pueden aplicar. Nada de esto está descrito en el libro, simple y sencillamente hay un ejercicio básico, se sacan los indicadores y se salta a otro tema. Los niños no están aprendiendo ni nada sobre educación sexual porque los temas que se tocan muy en cuadros muy pequeños, textos de no más de 10 líneas y posteriormente vienen los ejercicios estadísticos que también tienen una explicación con párrafos de no más de 10 líneas. Entonces pues, no existe ninguna profundización temática ni profundización del conocimiento ahí. Un caso muy similar es el tema del valor de la democracia del libro de proyectos comunitarios de sexto grado. En este capítulo se explica el valor de la democracia, la importancia que tiene la democracia para los pueblos, la importancia de la participación ciudadana en la gobernanza de la comunidad, etc.
y también se tocan algunos temas históricos, también de manera muy superficial. Se explica ahí en un párrafo, dos, tres párrafos, algo sobre la revolución, pero no más de allá. No hay un análisis sobre las consecuencias, causas y consecuencias de la revolución, cuáles fueron los efectos sociales, cuáles fueron los efectos económicos, así como en otros libros cuáles han sido los efectos sociales y económicos de la guerra de independencia, de la guerra de reforma, etcétera. Nada de eso se explica. Los temas pues se van entremezclando, pero se van tratando muy de pasadita, lo que, como dijimos, pues crea un conocimiento bastante vago y que no se profundiza y no se genera un análisis real de los temas, por lo que los niños no están aprendiendo básicamente nada. En el caso de la historia, pues hay un dicho que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y esto es cierto. Entonces, si los niños no conocen su historia de manera profunda, no hay un análisis de los temas, pues no están ni siquiera entendiendo aquello que les permite comprender en qué momento histórico están situados. Lo que se está viendo que está en los libros de primaria es una serie de TikToks bastante resumidos, TikToks escritos, o sea, son cosas muy cortas y que están simulando la educación de un niño. Sin embargo, sí existen muchos ejercicios de debate sobre las desigualdades y la aceptación de las diferencias de los menores. Eso sí existe, en los libros hay muchos ejercicios de este tipo, ¿no? Por lo que, repito, si existe un interés por parte de la Secretaría de introducir ideología de género y de no introducir ni pensamiento crítico en los menores. Bueno, y aquí sí hago un llamado a los padres de familia para que revisemos qué se le está enseñando a nuestros hijos, a qué se le está dando prioridad, porque hay conocimientos que están saliendo de la educación. Por desgracia, el acceso a las redes sociales, el acceso a las nuevas tecnologías está provocando o creando generaciones de niños pues desatendidos por parte de nosotros los papás, que estamos más preocupados a veces de lo que aparece en el Facebook, en el TikTok, etcétera, que en lo que están haciendo o estudiando nuestros pequeños. Entonces sí invito a los papás que cuestionen un poco, no importa si sus hijos estudian en primarias públicas o primarias privadas, porque pues bueno, la Secretaría tiene influencia sobre también las escuelas privadas, y entonces los temarios y los objetivos educativos pues están dictados por la SEP. Tarde o temprano o de manera natural los niños van a tener que ver estos temas. No sabemos a qué tanta profundidad, pero en las escuelas privadas también los van a ver. Entonces es importante que los papás estemos viendo qué es lo que les están enseñando a nuestros pequeños, porque pues es muy triste saber que la educación ha ido, o el nivel educativo viene en detrimento de muchos años para acá. Recordemos que hace 30 años un menor tenía conocimientos básicos de biología en sexto grado. Estudiamos las partes de la célula. Un menor de esa edad conocía cuáles eran los planetas del sistema solar, entendía el movimiento de rotación y traslación de la Tierra, y por eso sabía que había día y noche y por qué había estaciones. Un niño de sexto de primaria tenía por lo menos un examen de geografía en donde podía ubicar en el mapa de la República estados y capitales. Y los más avanzados podían ubicar países y capitales en el globo terráqueo. Los niños podían resolver operaciones básicas de fracciones y operaciones básicas, inclusive la raíz cuadrada, que era, digamos que lo más complejo en el sexto grado, lo podían hacer a lápiz los pequeños de hace 30 años. Hoy nada de esto sucede. Y la carencia de pensamiento matemático crea pequeños frustrados, porque como todo se les enseña de manera muy fácil y de manera muy somera, el hecho de no enfrentarse, de que su cerebro no enfrente un problema complejo y se dedique a resolverlo, crea frustración y no saben cómo superar esta frustración. Hace 30 años pues los pequeños tenían que resolver problemas de matemáticos, y si no lo resolvían pues tenían una mala calificación, punto. Pero no había una frustración, no había ansiedad. Hoy el hecho de no poder resolver un problema en menos de un minuto o 2 minutos, que es lo que dura un video de TikTok, pues sí genera frustración en los pequeños, y tenemos un grupo o una generación de niños que tienen un problema de ansiedad que hace 30 años pues no existía. Entonces de nuevo hago la invitación a los papás para que revisen los temarios, que revisen lo que está enseñando a sus hijos, y que pues en vista de que no podemos cambiar esto, porque pues desgracia esta reforma que modificó los planes de estudio y modificó los libros pasó por la libre, ni siquiera los profesores
que son quienes tuvieron acceso a los nuevos materiales, hicieron un cuestionamiento sobre lo que se estaba planteando. Hoy los profesores de primaria están más preocupados a veces por sus días de descanso y sus temas salariales que por cómo educar a los pequeños. Y pues eso también es bastante grave. Así que hago un llamado a los papás, a los maestros, por revisar los contenidos, por promover temas de educación que de verdad les ayuden a los pequeños a tener conciencia, a ser críticos y sobre todo a tener paciencia